con tus hijos, aquí y allá. Tu presencia está allí, Señor, ministrando, Señor, glorificándote, Señor, estableciéndote, Señor. Tú eres, Señor, nuestro compañero fiel. Tú eres nuestro Padre amoroso. Espíritu Santo, eres quien ministras nuestro corazón. Espíritu Santo, eres quien ministra nuestra vida. Bendito eres por siempre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque podemos, Señor, estar en paz, tranquilos. Si estás inquieto, entrégale tus cargas. La palabra del Señor dice que sean conocidas todas nuestras peticiones delante del Señor, en acción de gracias, creyendo que la recibiremos. Señor, aquí estamos. Pon delante del Señor tus inquietudes. Pon delante del Señor todas esas cosas que te inquietan. Y dile, Señor, aquí están, Señor. Están delante de tu presencia, Señor. Yo sé que tus planes tuyos son mejores que los míos. Y tus pensamientos más altos que los míos, Señor. Tú eres quien tienes cuidado de nosotros cada día, Señor. Así que, Señor, echamos toda ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Tú eres quien te levantas como poderoso gigante. Gracias, Señor. Bendigo su vida, hermano. Bendigo su casa. Bendigo su trabajo y la obra de sus manos. Bendigo sus hijos, los hijos de sus hijos. Yo proclamo y establezco que el Señor está ahí y que el que le busca al Señor lo encuentra y el que llama se le abrirá. Así que el Señor es el que ministra tu corazón. El Señor es el que levanta tu vida en esta hora. Hay un Dios. Hay un Dios verdadero y es al que le servimos. Al único Dios digno de alabanza y de adoración. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Alabo tu nombre en esta hora, Señor. Por favor, que tu palabra ministre nuestro corazón. Ministre de tal manera, Señor, que nos haga recapacitar. Que tu espíritu hable a nuestro espíritu, Señor. Y que no sea una palabra porque sí, Señor, sino que tu palabra nos lave, nos limpie, Señor. Gracias, Señor. Ahora mismo oramos por esos hijos pródigos, por esas ovejas pródigas que se han ido del redil, se han ido, Señor amado, de la iglesia, de las iglesias, que se han ido, Señor, a dar vuelta seguramente por el mundo, Señor. Pero, Señor, tráelos nuevamente a ti, tráelos a ti, fortalécelos, Señor, y ayúdalos, te lo ruego, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, estamos en este viaje por la primera carta a los Corintios. Estamos en el capítulo 2. Y ayer estábamos hablando que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia y le dice, mire, el evangelio es revelado por el Espíritu. Alabado el nombre de Dios. El Espíritu de Dios es el que revela la palabra. Alabado el nombre del Señor. Y que en la salvación están las tres personas incluidas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están incluidas y estaban trabajando. Eso lo hablamos ayer y hablamos acerca de que el Espíritu Santo
mora en la vida del creyente, pues fue voluntad de Dios que ya no morara en templos hechos de manos, sino que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo, que fuimos bautizados con el Espíritu Santo, que fuimos sellados con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo permanece en nosotros, que es un regalo de Dios para nosotros. El Espíritu Santo es el que trae a nuestros corazones la libertad para vivir el Evangelio como el Señor quiere que lo vivamos. Pero hoy quiero que miremos, por favor, ahí mismo, en Primera de Corintios, capítulo 10, capítulo 2, perdón, el verso 10 y el verso 11. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Yo no puedo saber qué está sucediendo dentro de tu vida, pero el espíritu humano dentro de ti sí lo sabe. Ahora, tampoco puedo conocer lo profundo de Dios a menos que de alguna manera pueda introducirme dentro de la misma personalidad de Dios. No puedo hacerlo. Ahora, es el Espíritu de Dios el que más bien ha entrado en mí. Entonces, dése cuenta. Solo el espíritu del hombre conoce las cosas del hombre y solo el espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. Para yo conocer las cosas de Dios, tendría yo que entrar al espíritu de Dios o a la personalidad de Dios. Y eso yo no lo puedo hacer. Pero como yo no lo puedo hacer, el espíritu de Dios sí vino y entró en mi vida. Y al estar el Espíritu de Dios en mi vida, yo puedo conocer las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque está en mí. Así que cada uno de nosotros los creyentes puede convertirse en parte de la misma vida de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces, cuando tenemos al Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo hace, además de todo lo que hemos hablado estos días, es que Él me revela las cosas del Padre, porque es el Espíritu de Dios que conoce las cosas del Padre. Y al estar el Espíritu Santo en mí, yo puedo conocer la voluntad del Padre. Entonces es el Espíritu Santo el que va a empezar a dirigirme, va a empezar a hablarme, va a empezar a mostrarme. El Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios. Y la palabra dice, y nos lo revela a nosotros. Miren, ese versículo 10 lo deja claro, lo profundo de Dios. Es una descripción de las cosas que Él ha preparado para los que le aman. Él tiene cosas preparadas. Bueno, entonces, cuando encontramos personas que no sé si a usted se lo han dicho o a usted le ha pasado, que están como sin norte, no sé qué va a pasar de mi vida, yo como que no tengo ganas de nada, como que se sienten sin norte. ¿Qué es lo que pasa? Que no conocen los planes que Dios tiene preparados para esa persona de antemano. Así dice la Biblia, porque Él ha preparado las obras para que caminemos en ellas. De antemano las preparó. ¿Y quién nos las va a dar a conocer? El Espíritu Santo. Y si no las conozco, es porque puede que el Espíritu Santo habite en mí,
pero yo lo tengo ahí como un invitado sentado en la sala y ya. No, es que Él tiene que ser el Señor de tu vida. Y usted tiene que preguntarle cada día cuáles son los planes que tiene conmigo. Dios quiere que conozcamos hoy todas las bendiciones de su gracia, todas esas bendiciones que Él ha planeado para nosotros. Querido hermano, usted no vino al mundo porque sencillamente sus papitos lo quisieron. Quiero decirle que ningún hijo viene como voluntad de padre y madre, viene por voluntad de Dios. Alabado el nombre del Señor. Y cada persona viene con su cuadernito de instrucciones. Usted tiene un propósito que Dios preparó de antemano. Alabado el nombre del Señor. Ahora, ¿quién nos va a enseñar esto? Mire el versículo 13, el 13. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, Él tiene un plan, Él tiene un propósito, Él tiene cosas preparadas para tu vida, hermano. Alabado el nombre del Señor. Muy bien, entonces vamos a preguntarle, vamos a pedirle que nos enseñe y que acomodemos lo espiritual a lo espiritual. Jesús prometió que el Espíritu nos enseñaría. Y esa es una de las tareas o de los planes del Espíritu Santo en tu vida, enseñarte. No sabes qué hablar, no sabes qué decir, no sabes cómo reaccionar, no sabes, pues Él sí sabe. Y Él no está lejos de nosotros, Él vive dentro de ti. Mira lo que dice, por favor, San Juan 14:26. San Juan 14:26. Dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él enseñará qué? Todas las cosas. ¿Qué me va a recordar? Todo lo que el Señor me ha dicho. Alabado el nombre de Dios. Y en medio de tantas voces que suenan a veces, ¿cierto? Se escucha la voz, un ejemplo, yo puedo estar aquí pensando que hay una voz que me está diciendo, ¿y ahora qué va a desayunar? ¿Y ahora para dónde va? ¿Y si tendrá gasolina? ¿Y si tendrá no sé qué? Pueden haber muchas voces hablando. Así que tenemos que acallar esas voces, porque en medio de muchas voces puede haber confusión. Y lo que quiere Él es guiarnos a toda verdad. Mire San Juan capítulo 16, el versículo 13. San Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, yo no sé si usted está mm, dándose cuenta la importancia del Espíritu Santo en su vida. Él nos guiará a toda verdad. Miremos, por favor, con cuidadosamente la secuencia que aparece aquí. El Espíritu Santo le enseñó la palabra a Pablo y luego Pablo le enseñó a los creyentes. Entonces, usted, querida madre, querido padre, querido abuelo, o tío, tía, etcétera. Si usted quiere enseñarle a alguien algo, primero tiene que ser enseñado.
Usted no puede hacer cosas que usted no sabe. Y por eso estamos aquí, nos sentamos cada mañana a la palabra, a la luz de la palabra, para que la palabra misma nos enseñe y nos guíe el Espíritu Santo, para que así nosotros también podamos enseñar y guiar a otros a través del poder del Espíritu Santo. La verdad de Dios se encuentra en la palabra de Dios. Y es muy importante señalar que esas verdades espirituales se dan en la palabra de Dios y son específicas para cada persona, en cada tiempo y en cada momento específico. ¿Sí? En la Biblia nosotros tenemos muchos pensamientos inspirados, tenemos palabras inspiradas, pero ¿sabe? Esas palabras que nosotros recibimos vienen de parte de Dios y tenemos que apreciarlas y tenemos que poner mucha atención. Una persona victoriosa tiene que aprender el vocabulario del espíritu. Una persona espiritual habla lo espiritual, piensa lo espiritual y camina conforme al espíritu. Tiene que aprender el vocabulario espiritual y hacer uso de ese vocabulario espiritual. Usted sabe con quién anda una persona cuando le escucha hablar, porque usted sabe si está allá afuera en el mundo, pues va a usar palabras del mundo todo el tiempo. Por ejemplo, un cristiano tiene que saber el significado de la justificación. Tiene que tener claro lo que es la santificación, lo que es la adopción, lo que es la propiciación, lo que es la elección, lo que es la inspiración. Alabado el nombre de Dios. Tenemos que tener claros. Y al entender ese vocabulario de Dios, entonces llegamos a entender la palabra de Dios, el propósito de la palabra y la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces la vida cristiana, volvemos a decir lo que hemos dicho siempre, no es estática. La vida cristiana tiene que avanzar, ¿verdad? Yo no espero que no retroceda, sino que avance, que usted ¿cómo se dice esta palabra? Que usted se meta más en la palabra, que usted estudie más la palabra, que usted tome su cuadernito, como veo algunos, escriba y vaya al diccionario bíblico y ore con esta palabra y estudie esta palabra. Mire, si un estudiante de ingeniería logra captar los términos técnicos, los términos de la física o uno que estudia ingeniería, los técnicos de ingeniería, de electrónica, y logra discernir, ¿verdad? Lo que le sucede a un aparato o a un programa, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces para nosotros va a ser difícil como creyentes ser enseñados por el Espíritu Santo y aprender el vocabulario de la verdad, el vocabulario del Espíritu Santo. Yo quiero que usted procure mirarse y más que mirarse, escucharse. ¿Cuál es el vocabulario con que usted habla todos los días? ¿Qué tipo de vocabulario es el que usted usa? ¿El vocabulario del cielo o el vocabulario de la tierra? Usted habla con salmos, cánticos, con palabras de gratitud, de adoración, o hablas con palabras de queja, de pereza, de pobreza. Dices las palabras que dice la gente del corriente. Mire, hay muchas personas que yo les escucho decir, no, pastor, no predique más así. Denos por favor un sermoncito así, bien enternecedor,
un mensajito así como que nos haga un masajito espiritual, por favor. Mire, hermanos, ¿usted quiere un sermón basado en qué? Si es que la palabra del Señor está basada en Cristo, en su plan, en su propósito, en su doctrina. Y si no está basado un mensaje en su doctrina, entonces no van a caminar hacia ningún lugar, no van a tener ningún fin. Por eso es necesario que amemos su palabra, que amemos su instrucción, que amemos ese pastor que lleva su callado. Bueno, sabe, si presentamos otro evangelio diferente, recuerda que la mismos corintios y la misma gente que recibía las cartas de Pablo no soportaban esa doctrina. Ellos querían hasta matarlo, pero él dijo, mire, una sola cosa yo he decidido y me he propuesto, y es predicar solo a Cristo y al Cristo resucitado. Y recuerden ustedes que en especial para los corintios, escuchar de la resurrección de Cristo era una locura. La cruz era una locura porque la cruz realmente para ellos era como una burla, como así que el que viene a libertarnos va a morir en una cruz como un ampón. Y para los griegos, pues era filosofía, era palabra demasiadamente inspirada por los hombres. Entonces, nosotros no podemos cambiar nuestra enseñanza. Qué emocionante es cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y dejamos que el Espíritu nos enseñe y nos lleve a lo profundo de Dios. Ya no al Dios me ama. El cristiano tiene que pasar de la oración de bendice los alimentos, gracias, dale al que no tiene, amén. Tiene que pasar de ahí porque eso es muy liviano. Tenemos que ir a lo profundo. Mire lo que dice 1 Corintios, capítulo 2, el versículo 10. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces tenemos que pasar de lo pasajero a lo profundo de Dios. Y ese profundo solamente es a través del Espíritu Santo. ¿Y eso qué hace? El Espíritu Santo lleva al creyente a madurar. Cuando usted es inmaduro, pues usted anda con comidita livianita. Yo me acuerdo que un bebé que tenemos en familia, no quedémosle solo allí porque está muy chiquitico, pero ya creció un poquito y ya se pega sus mordiscos de comidita más sólida, pues no le vamos a dar un bistec, pero va a llegar un momento en que él va a sentarse a comer un bistec. Así que piense, por favor, en el nombre del Señor sobre esto. Mire lo que dice el capítulo 2, el verso 14, y mire al verso 16. Ahora, estamos leyendo la carta que el apóstol Pablo le envía a los Corintios, pero con esa palabra la estamos tomando para nosotros, dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí el contraste aparece entre la persona que es salva, o más bien vamos a decir, la persona que es llamada espiritual porque el Espíritu mora en ella. ¿Por qué una persona es llamada espiritual? Porque el Espíritu Santo mora en ella y es quien le dirige y es quien le guía. Y la persona
que no es llamada espiritual. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios y si lo tiene calladito, contristadito y sentado por ahí en un rinconcito. Esa es la persona que no es espiritual, entonces es guiada por las cosas de la carne y no guiadas por las cosas del Espíritu. En 1 Corintios 3:14, Pablo enseña y presenta una tercera persona que la vamos a mirar tal vez mañana o tal vez la otra semana. Y habla del hombre carnal. Entonces, mire que estamos hablando. El hombre espiritual, el hombre natural y el hombre carnal. El creyente inmaduro, el que permanece en un nivel infantil, porque no se alimenta de la palabra, porque no practica la palabra, en consecuencia, ¿sabe qué pasa? No crece, no crece. Todos los creyentes en algún momento fuimos, vivimos en lo natural, teniendo solo las cosas de esta naturaleza. Pero cuando fuimos salvos, el Espíritu Santo entró en nosotros y nos trasladó de plano de lo natural a lo espiritual. Y todos tenemos la capacidad de vivir en un ambiente espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros, porque el Espíritu Santo está en ti. Entonces, cuando llegó el Espíritu Santo, tuvimos que creer. Y el hombre que no tiene el Espíritu, o que lo tiene por allá guardadito, quién sabe en qué esquinita, dice la palabra del Señor, que no puede percibir las cosas del Espíritu, porque no cree en ellas y no las puede entender. Pero usted es una persona espiritual. Amén. Usted es un creyente maduro, día tras día, creciendo, madurando, alabado el nombre del Señor, caminando en las cosas del Espíritu. Por eso esta mañana yo le animo a que usted no se me devuelva, a que usted no me muestre de una manera que es maduro y de pronto en una medio crisis, cualquier crisecita, cualquier situación difícil, volvió a comportarse como un niño chiquito. No. Usted sabe que un adulto, si en algún momento empieza a hablar tonteras, si en un momento empieza tal vez, no sé, a orinarse o tal vez a no saber hablar, uno que tiene que hacer, correr, llevarlo al médico rapidito, porque no es normal. Entonces, no haga normal que una persona madura en el Señor, que ha experimentado el Espíritu Santo, no es normal que se devuelva. No es normal que se desanime por cualquier miradita, por cualquier palabrita. No es normal que sea seducido por el familiar que le dijo, hey, venga, por una vez que otra camine, nos tomamos un guaro. No es normal. No. No lo normalice. Por favor, si usted es una persona madura, camine como una persona madura. Y usted tiene el Espíritu de Dios, camine como una persona que tiene el Espíritu de Dios. Ahora, si usted todavía es un bebé porque apenas nació en el Señor. Pero si usted es un adulto y se comporta como un bebé, qué miedo. Eso quiere decir que algo está pasando mal. Y probablemente, ¿qué es? Que le hemos abierto la puerta al enemigo y nos estamos comportando como una iglesia de Corinto. Una iglesia que conoció al Señor y terminó dividida en medio de filosofías y de inmoralidad sexual. Caminemos en madurez. No hemos terminado esto. Mañana conversamos. Padre, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por estas cartas que tú le inspiraste al apóstol Pablo para escribirle a las iglesias. Y yo soy parte de la iglesia. Y Señor, gracias por animarme y recordarme que tengo el Espíritu
Espíritu Santo en mi vida. Y que como el Espíritu Santo está en mi vida, yo tengo que caminar en madurez, en los planes que tú tienes para conmigo, que yo no puedo normalizar el devolverme y de un hombre natural pasar a ser un hombre espiritual y después de ser un hombre espiritual pasar a ser un hombre carnal. No, Señor, ayúdanos, fortalécenos, bendice la vida, el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Señor, una vez más, ayúdanos y danos sabiduría para obedecer y caminar en tus preceptos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Que el Señor les fortalezca. Feliz día. Amén.